Capítulo 136. Para que conste, no interactúo con personas débiles de mente y cuerpo, era una creencia personal de Argio. Soy un poco exigente cuando se trata del gusto. Eso suena bastante como algo que diría un dios malvado. Mejor gente sana, si es posible. Argio se quitó la capucha y continuó hablando. Ese tipo de personas son aún más interesantes de ver cuando se enojan. Oye, señor, ¿cuál es el problema ahora? ¿Es porque soy demasiado guapo? Lo entiendo, pasa seguido. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Eres una persona bastante divertida para molestar. Ho Ha-yun, frunciendo el ceño sutilmente mientras miraba a su alrededor con cautela, preguntó, ¿no te enoja que esté actuando tan arrogantemente? Si quieres verme enojado, te va a costar un poco. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? ¿Quieres decir que no te irritas? Te pregunto si no te molesta. Ya fuera que la otra parte fuera un monstruo o un dios malvado, tal vez no importaba distinguirlos. Pero no podía simplemente dejar que alguien actuara arrogantemente hacia él. Los monstruos que podían pensar eran típicamente seres orgullosos. Sin embargo, a pesar de ser consciente de su comportamiento imprudente, el hombre de la capa negra no mostró ninguna señal de molestia. En cambio, parecía disfrutarlo. ¿Por qué debería estar enojado? ¿Por qué estás siendo arrogante? Entonces yo debo ser el primero en morir, porque no hay nadie más arrogante que yo. Bueno, no estoy seguro de cómo juzgar eso. Con un destello de sus ojos dorados, el dios malvado se rió. Prefiero no pensar en cosas molestas. Realmente vives con una actitud tan refrescante. Con tantas cosas para disfrutar en este mundo, ¿realmente hay una razón para sufrir? Ah, ya veo a qué te refieres, parecía ser un hedonista de corazón. Pero más que eso, los colores eran mucho más deslumbrantes de lo que se había imaginado. Los ojos de Ho Ha-yun se entrecerraron ligeramente por la sorpresa. El color es inimaginable cuando se oculta por esa opaca capa negra. Cabello rojo brillante y ojos dorados que brillaban con una luz fría. ¡Qué color tan hermoso! ¿Es este color tu favorito? Realmente te gusta a alguien estimulante y honesto, ¿verdad? Nunca lo pensé realmente de esa manera, entonces, para complacer tu gusto, hoy seré Argio. Antes de darse cuenta, Ho Ha-yun estaba sentado en el sofá y preguntó, ¿llamas a esta forma, Argio? Así que, ¿hay otras formas? La forma es la misma, solo cambian los colores. No como un camaleón. ¿Un camaleón, eh? Podría llamarlo un pariente lejano mío. Estás bromeando, ¿verdad? Poder cambiar según la situación es similar a eso. De repente, su color cambió a un platino deslumbrante, como si estuviera bañado por la luz del sol. ¿No lo crees? Es como una doble personalidad. Sin embargo, no es una personalidad diferente. Incluso el tono y la expresión son tan diferentes, ¿no es una personalidad diferente? Solo cambio de color, eso es todo. Lo entendió a grandes rasgos. Es como cambiarse de ropa, supongo. Cambiarse de ropa no cambiaría a la persona que lleva dentro, por lo que, desde la perspectiva de un dios, podría considerarse un truco similar. Ciertamente, uno no debería juzgar a los seres místicos según los estándares humanos. Ho Ha-yun asintió. Entiendo a qué te refieres. Gracias por entender. Pero prefiero el rojo. En un abrir y cerrar de ojos, la capa negra se transformó en una imagen radiante, brillando con color como el fuego. Soy Argio. Si prometes ser mi amigo, te diré mi otro nombre. Juro por el honor de mis queridos amigos que no te hará daño. Todavía había partes que no tenían sentido. ¿Por qué necesitas un amigo, como un amigo por correspondencia? ¿Mataste a todas las personas tímidas del mundo? Es realmente difícil hacer. Amigos. ¿Y fue fácil para mí? En todo caso, Ho Ha-yun, habiendo sido traicionado por el mundo y volviéndose hipersensible, era claramente el que la tenía más difícil. Era absurdo, cualquiera en la calle podría ser un mejor amigo que él. ¿Acaso no me tienes miedo? Todos los demás, cuando me ven, están demasiado ocupados mirándome de forma extraña. Eso definitivamente era cierto. La mayoría tendría miedo o estaría deslumbrada. El estado actual de la capa negra en Corea se sentía exactamente así. Era lo suficientemente famoso como para que incluso los niños lo supieran, pero el peligro era alto, y aunque era extrañamente amigable, había una sensación de miedo que no se podía ignorar. Es verdaderamente una historia de terror. Una leyenda urbana, tal vez.
Si Hou Hai-un lo hubiera conocido en circunstancias normales, probablemente habría tenido una reacción similar. No había nada bueno en involucrarse con una figura misteriosa cuya verdadera identidad era cuestionable. Pero en este momento, ni siquiera tenía la energía para actuar apropiadamente. Ni siquiera estoy seguro de por qué las cosas llegaron tan lejos. Apenas mantenía la conciencia, pero la sensación de irrealidad comenzaba a embotarse. Tendría más sentido si esto fuera solo un sueño. Así que respondió de manera más informal. Desde el momento en que creó la marca de Sankalut, su mente había estado ida a medias, y como había estado planeando morir desde el principio, todo había estado borroso desde entonces. En medio de todo eso, ser invitado al retrato por la capa negra se sumó aún más a la sensación irreal que estaba experimentando. Ni siquiera podía reunir la energía para reaccionar normalmente. Este es un lugar tan encantador. Hou Hai-un miró a su alrededor y dijo, es mucho más acogedor y pacífico de lo que imaginaba. Puedes hacer hogares en muchos lugares, pero esto se siente como mi pueblo natal. Definitivamente tenía la atmósfera para ser llamado así. Entonces, ¿qué debería hacer? No vas a ir a trabajar. He sido suspendido. Entonces deberías comer. Hou Hai-un no entendía muy bien por qué estaba tan obsesionado con la comida. Ahora que lo pienso, escuché que la mayoría de los regalos de la capa negra son aperitivos, ¿podría el objetivo final ser realmente engordar a los humanos? ¿Puedo siquiera llamar a esto un dios malvado? Se sentía extraño. Había pensado en la capa negra como un dios malvado solo porque él se llamaba a sí mismo así, pero cuanto más hablaban, menos lo parecía. ¿Era todo esto solo un engaño muy elaborado? ¿Un acto para atraer a un humano cansado a la sumisión, o era compasión, como un dios dando limosna a un mendigo, o simplemente un capricho temporal? ¿Debería ayudar a preparar la comida? No puedo hacer que el invitado maneje la cocina. ¿Entonces me quedaré esperando en silencio? ¿Qué tal un poco de té? Suena bien, pero, y entonces un oso de peluche trajo el té. Él es quien es como un padre para mí. El té de frutas que le entregó el oso de peluche estaba inesperadamente delicioso. Ya no tengo hambre. Oh, cometí un error de nuevo. Por favor, no cometas errores con humanos débiles. No te ves tan débil. Entonces, ¿qué error fue? Este té te llena. ¿No deberías beberlo antes de las comidas? ¿Es esto realmente un sueño? Una mano grande le dio una palmadita en la cabeza a Hou Hai-un. Duerme bien, despiértate, come algo y luego toma algunos aperitivos. Después de que te laves y te acuestes en la cama, me sentaré junto a tu cabeza y escucharé tus gritos. Seremos amigos después de hablar interminablemente. Puedes hablar conmigo. Me pregunto a qué sabe tu ira. Una voz llena de curiosidad y misericordia cayó sobre su cabeza, y pronto esa mano cerró los ojos de Hou Hai-un. Puedo ser un buen amigo. Verdaderamente. Parecía eso. Dejándolo ir todo, Hou Hai-un se durmió. Yoo Seongbon asintió. ¿Así que ahora hay un investigador de la asociación durmiendo en tu casa? Han pasado 2 días y todavía no se ha despertado. ¿2 días ya? No lo sabía, ya que solo me paso por las mañanas temprano. El fondo en el retrato de Hyo cambiaba según los cambios dentro de él. Por la mañana, parecía de mañana, y por la tarde, parecía de tarde. Ocasionalmente aparecían nuevos animales o florecían flores extrañas. No me di cuenta de que habían pasado 2 días dentro de la pintura durante ese corto tiempo. Tal vez fue porque finalmente había ganado un amigo por correspondencia, pero Hyo parecía estar disfrutando mucho de la visita. El paso del tiempo dentro del retrato cambiaba según el estado de ánimo de Hyo. Cuando lo visité antes y comí algo, solo pasaron unos 20 minutos afuera. El tiempo en el retrato fluye más rápido cuando Hyo se divierte, y más lento cuando está descansando. En este momento, parecía estar de muy buen humor. Yoo Seongbon sonrió con su tranquilidad habitual. Estoy alegre de que hayas hecho un nuevo amigo. Esa persona y yo todavía no somos amigos. Siempre le doy una oportunidad a la gente. Puede convertirse en mi amigo, o puede que no. Me alegra que tengas un corazón tan abierto. Si alguien se viera obligado a hacerse amigo del origen, qué gran desastre sería para esa persona. Al menos darles una opción muestra lo misericordioso que eres. De todos modos, Yoo Seongbon tenía algo más que quería decir. Así que ese supuesto amigo intentó convocar a un dios malvado, ¿verdad? ¿Por qué lo detuviste? Tenía el tipo de cara que causaría un desastre masivo si cometía un error.
Considerando el juicio del origen, sonaba razonable. No dijo que no iría a trabajar porque estaba suspendido. Sí. No parecía haber hecho nada malo, pero tengo curiosidad de por qué recibió tal castigo. Probablemente un permiso forzado. Es algo bastante común. ¿Este tipo de medida coercitiva es realmente común? Sí, es una especie de renuncia forzada. La atmósfera en la asociación y en la oficina de coleccionistas es completamente diferente. Cuando lo mirabas a nivel global, los tres grandes gremios en Corea del Sur eran un poco únicos, y la oficina de coleccionistas se destacaba como uno de los pocos grupos que trataban a los humanos como humanos. Obtenemos todo tipo de beneficios porque el líder del gremio es muy activo, pero la asociación se siente como una mazmorra. Con una organización tan enorme, algunos lugares hacen su trabajo sin interés personal, mientras que otros están envueltos en guerras de facciones. De todos modos, ese nuevo invitado probablemente era de un equipo que jugaba mucho al juego social. En la asociación, los equipos son tan grandes que se les asignan edificios enteros. Es por eso que suceden muchas cosas de manera descoordinada. También es la razón por la cual tanta gente murió repentinamente. Había obras que podían contaminar o infectar mental o físicamente a las personas. No era raro que la gente muriera mientras las estudiaba o analizaba. Hay toneladas de personas trabajando en la asociación, pero lo que hay que hacer allí es mucho más peligroso, y hay muchos ensayos clínicos en curso para varios proyectos. ¿Son realmente ensayos clínicos y no experimentos con humanos? Solo los llamamos ensayos clínicos para que suenen mejor a los civiles. Bueno, el equipo en el que solía estar era bastante suave y no había proyectos que requirieran sacrificios humanos. Así que no sé mucho. La atmósfera del centro de investigación variaba mucho según el equipo. Joo Seon-bong dijo con una expresión algo incómoda, supongo que no es tan raro. Por supuesto, es sorprendente que incluso intentaran convocar a un dios malvado. La mayoría de la gente no llega tan lejos. Joo Seon-bong se rió con amargura. Pero, incluso si lo hicieran, parece que se habría solucionado de alguna manera. Si fuera un incidente en el centro de investigación de la sucursal de Seúl, el jefe del centro o el presidente de la asociación se habrían enterado de inmediato y luego habrían intervenido. Incluso si tuvieran éxito en su transacción con el dios malvado, habría terminado bien. Todo parece mantenerse a través de la misericordia del presidente de la asociación. Eso no está mal. La situación actual en la Tierra es exactamente así. La paz se mantenía solo porque unas pocas figuras poderosas ocasionalmente otorgaban misericordia. Si alguno de ellos se volviera malo, la paz se desmoronaría en pedazos. A pesar de todos los materiales peligrosos que se acumulan en Corea, la razón por la que este país no se ha desmoronado es por eso. Corea tiene un sistema fuerte y muchos cazadores poderosos. De todos modos, me siento mal por ese invitado. Me fui porque estaba harto de la atmósfera de convertir a las personas en herramientas y medios. Es realmente desquiciante en la oficina de coleccionistas. Tenían la capacidad de destrozar incluso a los intactos mental y físicamente, y la ironía era que esta capacidad los ayudó a recopilar una gran cantidad de datos, lo que contribuyó a su desarrollo. El rápido progreso de Corea del Sur se construyó sobre incontables sacrificios como estos. Si quieres sobrevivir en el centro de investigación de la asociación, debes adoptar la mentalidad de que la vida consiste en estar solo. Puedes confiar en las habilidades de los demás, pero no debes confiar ni depender de la persona misma. En realidad, esto no es solo una historia sobre la asociación. ¿Otras personas también viven así? La intensidad es particularmente fuerte en el centro de investigación, pero, sí, prácticamente. Era una realidad verdaderamente desafortunada, pero tales tragedias eran comunes en este pequeño país. Aún así, la mayoría de la gente no piensa en convocar a un dios malvado, alguien lo estaba alentando. Si la conversación va bien con ese invitado, ¿puedes organizar una reunión conmigo? Quiero escuchar más al respecto. Lo haré si es posible. Si siento una vibra peligrosa, tendré que investigarlo yo mismo. Se sintió tan incómodo como cuando investigaron el mar embravecido antes de que aparecieran los hermanos Sirena. Joo Seon-bong mantuvo su sonrisa pero suspiró brevemente. Si algo sale mal, envíame una carta. Estaré allí de inmediato. Encomendó al pobre humano traicionado al origen, creyendo que la misericordia del origen era mucho más confiable que la de otro humano. Capítulo 137. ¿Te gustaría revisar tu historial? Él quería ayudar al mundo para evitar que se repitiera la tragedia que había experimentado, pero todo su arduo trabajo y afecto fueron traicionados y quedó aislado.
Sabía que no era una meta fácil, pero se enfrentó a una desgracia más que suficiente. Estás solo. An Ho-jun desconfía y sospecha de ti, pero nunca es agresivo. Es educado y listo. Obedecerá incluso si alberga hostilidad y quedará maravillado si albergas favor. Como civil, es más débil que un cazador de clase F. No puede desobedecerte. Puedes arrojarlo a las garras de Sankalut y ganar conciencia como un dios malvado, o puedes verlo cuidar al pobre hombre y avanzar hacia su meta de nuevo. Puedes elegir o no. An Ho-jun puede tener pensamientos impuros, pero no puede hacer ningún daño. Es una persona segura para ti. La razón por la que Geo le habló de inmediato a Ho-jun fue porque había confirmado el historial anterior. Parece una buena persona. Dijo que es seguro para mí. La forma en que el sistema dice las cosas es bastante desafortunada, pero sé que esta persona llamada An Ho-jun es una buena persona. Y nada es más importante que eso. No hay muchas personas inofensivas en este mundo que puedan tener una conversación normal con la capa negra. Eso era un enorme problema para Geo, que solo sabe comer y dormir. Finalmente puedo hacer un amigo por correspondencia. Danaya, papá también necesita amigos, ¿verdad? Y yo también soy humano. Geo levantó a Dana, quien parecía estar a punto de destrozar la puerta donde dormía Jo-jun. A medida que crecía, Dana expresaba activamente su aversión hacia los humanos. Su cuerpo destelló. Escuché de Yoo Seonbon que la mayoría de los antigatos solo están ocupados evitando las cosas, pero ¿por qué mi hija tiene tal confianza? Es realmente interesante. Definitivamente salió a su padre. Creo que necesito persuadir a Dana un poco. ¿Puedes avisarme cuando el invitado se despierte? Geo pensó que ella podría despertar, así que volvió a bajar la bandeja de comida que había traído. Dana, que había crecido considerablemente, movió su cuerpo de los brazos de su padre a sus hombros. Sus hombros eran cálidos y pesados. Una bola fresca de pelaje de joya, ¿no es un tapete fresco y lindo? Pensé en llevar a Dana en lugar de a miel cuando llegara el verano a la tierra. Yo también debería comer. Era papilla hecha hirviendo granos de arroz hasta que estuvieran enteros, y agregando varias verduras y un poco de carne picada. También agregué el bai bamnil y la fruta de gobi encurtida que había hecho antes, lo que le daba un aroma delicioso. Y miel se lo comió todo ella sola. Cun 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 cun. No sabía que se comería todo eso ella sola, pero de todos modos, era un punto extra no tener que tirar la comida que los invitados no comieron. Geo jaló a Dana, que estaba acostada sobre su hombro, y la sentó en su muslo. ¿Cómo puede nuestra Dana ser tan confiada? ¿Acaso piensa que el mundo gira alrededor de ella? Ya veo, ese es el tipo de confianza que tiene nuestra hija. Aún así, sería incómodo si le mordiera la cabeza a todos los que conoce. Miel también solía hacer eso. ¿Lo aprendiste viendo a tu hermano? No lo creo, pero entonces debe ser el instinto. Geo acarició suavemente el vientre de Dana, que se volteaba y actuaba de forma tierna. A diferencia de otros gatos que son sensibles a que les toquen el vientre, Dana solo yacía allí como si estuviera feliz. Como era una gata de pelo largo, se sentía como si hubiera una alfombra pesada sobre él. Tu hermano solía morder a la gente a voluntad al principio. Solo fue una vez, pero cuando este papá se enteró, se le cayó el corazón. Por el bien de este papá, espero que no muerdas ni lastimes a otras personas a voluntad. Si tuviera que hablar sobre el daño desde tu perspectiva como monstruo, cada vez que causas algo así, tengo que ir muy lejos para limpiar o pagar. Dinero. Papá puede dibujar joyas u oro, pero parece que el trueque aún no es tan popular en Corea del Sur. En resumen, es un mendigo, y podría ser tildado de deudor y ser acosado, así que desearía que Dana pensara un poco en papá. Eres bonita, eres bonita. Dana se disculpó después de enterarse de la mala situación financiera de papá. Construyendo confianza con la firme hija que prometió no causar ningún problema, Geo sentó a Miel, que estaba tocando la bandeja vacía, en su mano. La bandeja se desgastará pronto. No sé a quién se pareció para convertirse en un cerdo tan maravilloso. Por supuesto, sabía muy bien que se parecía al mismo Geo. El invitado debe haber estado bastante cansado, considerando que durmió durante casi 5 días. A Geo realmente le gustaba este invitado. Era un hombre adulto de 36 años, mayor que Geo, y no se asustó ni arremetió contra la capa negra cuando se encontró con ella. Incluso era un humano educado e inofensivo reconocido por el sistema. Tenía que subir de peso de inmediato. Había pasado mucho tiempo desde que vio a alguien por quien valiera la pena subir de peso.
An Huyun estaba verdaderamente calificado para ser amigo de Geo. Preparé brochetas de cordero para comer juntos. Sí, si no te despiertas, comamos juntos por la noche. Si te despiertas, todos podemos comer juntos. Si comemos, nos convertimos en Ana la de Tejas Verdes y su amiga Diana. En este mundo cruel, Geo terminó de prepararse para cazar para hacer nuevos amigos. Ho-Jun se despertó temprano en la mañana. Se levantó de su suave cama aturdido. El amanecer de un mundo donde la primavera había descendido por completo era fresco, y una suave brisa que llevaba el aroma de las flores y el bosque soplaba suavemente. Ho-Jun giró la cabeza hacia donde le tocaba la mejilla. Pudo ver el mundo brillando con rocío más allá de la terraza completamente abierta. Frunció el ceño, con la mente borrosa. Tanteó con la parte superior del cuerpo erguida, y sus manos quedaron atrapadas en una manta suave que parecía contener solo plumas. La sensación de la tela secada al sol crujiendo y aleteando le trajo el recuerdo de tocar musgo cuando era niño. Ho-Jun se quedó sin palabras por un momento ante esa sensación, y luego miró de nuevo el mundo más allá de la terraza. Era una mirada instintiva. ¿Estaba dentro del marco de la capa negra? Era un mundo más parecido a un cuento de hadas de lo que se había imaginado. El sol apenas está saliendo. Las oscuras nubes del amanecer eran de un azul marino que le recordaba el clima frío de la primavera, pero la calidez y la luz de las estrellas que perduraban junto al sol naciente eran colores gentiles como la forsythia o las flores de cerezo. Cuando tomó un bocado de eso, fue tan dulce como la miel dada por las flores. Yo-Jun salió a la terraza sin darse cuenta. Había estrellas en el cielo, había una luna, y con ellas el sol. Incluso en la luz brillante y suave, las estrellas que no se desvanecían mostraban una claridad que parecía como si fueran a caer en cualquier momento. Todavía estaban centelleando. De repente, las yemas de sus dedos hormiguearon ante la escena de ensueño, y sus pulmones fuertemente cerrados palpitaron. Aunque era una vista que nunca antes había visto, Yo-Jun sintió un aire pesado junto con un anhelo inexplicable. En el lugar donde aún permanecían las sombras del amanecer, un bosque sin fin y un lago deslumbrante eran visibles. Los ojos de Yo-Jun quedaron momentáneamente cautivados por el lago. Sintió una profunda riqueza por la encantadora luz dorada. Estaba frío y cálido. Se siente extraño. Yo-Jun murmuró para sí misma y dio un paso atrás. Esto es, sí. Sí, intentó recobrar el sentido. ¿Acaso esto es algún tipo de mazmorra? Había estado todo el tiempo. Pensó racionalmente que podría recuperarse haciendo esto y aquello, pero no tenía la motivación para hacerlo realmente. Era como si su cerebro se hubiera congelado y se negara a funcionar. Pero una brisa fresca sopló desde la terraza, enfriando su frente. Ho-Jun dejó escapar un lento suspiro, riéndose de sí mismo por pensar eso, ante la gentileza que parecía decirle que no fuera impaciente. Se sentó en la cama. Vamos a calmaros. No estaba bien, pero podría estar bien. Como siempre, esta vez también podría superarlo. Me siento un poco más racional desde que me desperté. La terrible apatía que había estado atormentando a Ho-Jun recientemente había desaparecido. Sí, estaba apático. Un impulso que nunca antes había sentido en su vida sacudió a Ho-Jun violentamente, y su cabeza, que siempre había producido resultados fríamente para su propio beneficio y metas, se había vuelto rígida. Pero ahora, no es así. Sintió como si estuviera respirando. Cuando recobró el sentido, vio un ave dorada sentada en la barandilla de la terraza. Ho-Jun pronto se dio cuenta de que era agua viva con la forma de un ave. Se veía similar al ya extinto escorpión visco, tenía una cola mucho más larga y sostenía una gema que se destacaba como si fuera un cofre del tesoro. Mientras se congelaba, sin saber cómo reaccionar, el ave voló y se posó en el muslo de Ho-Jun. Era casi sin peso, y aunque era agua, se sentía cálida como una criatura viviente. El ave de agua dejó escapar un largo chillido como respondiendo al saludo y volvió a volar, batiendo sus alas. Pronto mordió la manga de la pijama blanca de Ho-Jun con su pico y la sostuvo con fuerza. Eso es extraño, no está el órgano vocal unido a la boca. Tal vez porque todavía estaba medio dormido, tenía más curiosidad por el hecho de que el ave, hecha completamente de agua, tenía su manga en la boca pero su chillido no se distorsionaba. Ho-Jun siguió al ave hacia abajo en una extraña sensación de irrealidad. Había un hombre completamente negro allí. A su llamado, el ave color miel se posó en la mano del hombre. Fue un aterrizaje suave. El hombre le dio al ave un breve cumplido, diciendo que era buena, y la levantó sobre su hombro.
A sus pies había un gato grande que brillaba con una luz fría. Ho-Jun se dio cuenta de que se veía bastante similar al antigato. Ho-Jun dudó, sin saber qué hacer, y pronto el hombre le habló. Oh, sí. Buenos días. Estaba preocupado porque no te despertaste durante mucho tiempo. No me desperté. Dormiste durante 8 días. La piel oscura de Huyun se puso pálida mientras sopesaba esas palabras. Un total de 3 días han pasado en la realidad. Ya veo. Entiendo. Huyun dejó escapar un suspiro de alivio. Después de sobresaltarse una vez, sintió que había recobrado el sentido. Huyun miró al hombre completamente negro frente a él con una mente más clara que antes y pensó para sí mismo. ¿Es esta la verdadera forma de la capa negra? No había testigos que hubieran visto el interior de la capa negra, hasta el punto en que casi había teorías de que la capa o el traje mismo era el cuerpo principal. Y el cuerpo principal de la capa negra que Huyun confirmó era un hombre que era más guapo de lo que se había imaginado. Creo que lo vi antes de quedarme dormido, pero su impresión es completamente diferente ahora. ¿Qué es exactamente lo que cambia? Mientras reflexionaba sobre las diferencias en la transformación de la capa negra, la otra persona preguntó educadamente con ojos tranquilos y hundidos, ¿te gustaría comer? Una persona cambia por completo con solo una expresión. Cuando la capa negra preguntó, ¿tienes hambre?, hace un momento, su color no había cambiado, pero se veía extremadamente gentil y afectuoso. Mi mirada se dirigió sin darme cuenta hacia los ojos y labios de curvatura suave y natural. Después de un momento, Ho-Jun pudo responder. Sí, tengo hambre. Mira esta terrible paz. No hay forma de que este tipo de paz pueda existir en el mundo. De esa comodidad irreal, se dio cuenta de que estaba dentro de una pintura. El pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 138. Ho-Hyun, ahora que había recobrado el sentido, ya no le temía a la capa negra. Para tu primera comida desde que despertaste, preparé papilla. ¿Sabes hacer papilla? Aunque parezca lo contrario, puedo cocinar casi cualquier cosa. El olor es maravilloso. Gracias. Ho-Hyun, habiendo recuperado sus fuerzas durante el sueño, dedicó una sonrisa brillante y expresó su gratitud. ¿Un monstruo está haciendo papilla? Por supuesto, este pensamiento estaba separado de sus verdaderos sentimientos. Ho-Hyun no pudo evitar sudar mientras sentía una profunda sensación de confusión y absurdo. Un dios, preparando papilla, sirviéndosela a un humano y expresando orgullo por tal acto. La razón principal por la que no le tenía miedo en este momento era por lo completamente ridículo que parecía todo. Incluso si es un dios, esto es, si es un dios, es aún más extraño. La asociación había reportado a la capa negra como un monstruo, pero habiendo pasado suficiente tiempo con la organización, Ho-Hyun era consciente de la verdad. A menudo, la asociación ocultaba la verdad para varios propósitos bajo el disfraz de una causa mayor. Parecía que este era otro caso de esos. Pero aún así, no tenía sentido. Era raro que un dios preparara una comida para un humano, pero incluso entonces, no la cocinarían ellos mismos. Y si pienso en este mundo como algún tipo de mazmorra, se vuelve aún más difícil de explicar. Solo los monstruos que cumplen con ciertos criterios crean sus propias mazmorras. Pero los dioses no tienen un lugar para quedarse que pueda considerarse una mazmorra. Ho-Hyun detuvo sus pensamientos allí. Era la papilla lo que estaba delicioso. Esta es la mejor papilla que he probado. Me alegra escuchar que la estás disfrutando. Es increíble, ¿cómo podría la papilla saber tan bien? ¿Realmente está bien esto? No era solo un halago vacío, Ho-Hyun estaba verdaderamente atónito y asombrado. Particularmente no le gustaba la papilla. Por lo general, la papilla se hacía con arroz que se estiraba para hacer rendir más, o era algo que comías cuando estabas enfermo. Pero la papilla que sirvió la capa negra era tan deliciosa que podía hacer que te doliera el cerebro. Nunca supe que la papilla pudiera saber tan bien. Es el mejor cumplido que podría escuchar de alguien que aprecia el plato. Eres increíble, el sabor y la textura. Podría comer esto todos los días sin cansarme. Por primera vez en mucho tiempo, su admiración no fue por cortesía, sino por pura maravilla. Es realmente deliciosa. Seguía repitiendo las mismas palabras, sonando un poco tonto. Los granos de arroz en la papilla casi se derretían, dándole una textura similar a una suave sopa de arroz.
Pero todavía quedaban rastros de granos de arroz, como el arroz bien cocido en una bebida dulce tradicional, cálido y desmoronándose suavemente como un alimento saludable. Y el rico sabor del arroz, con sus notas sabrosas y dulces, se extendía suavemente en su boca. Las verduras mezcladas tenían un calor tibio, y especialmente los generosos trozos de carne agregaban una profundidad reconfortante. Esto se siente sorprendentemente saciante. ¿Usaste caldo de hueso en esto? Buena deducción, tienes un talento para la gastronomía. Qué talentoso, dices, gracias por saborearlo. Una sonrisa brillante floreció en su rostro pálido. Por alguna razón, la capa negra verdaderamente parecía complacida. Fue solo una porción pequeña ya que es la primera comida, pero te gustaría más. Cuando Hou Hai-un recobró el sentido, el tazón estaba completamente vacío. Si no es mucha molestia, ¿puedo tener otro tazón? Aunque se sentía avergonzado por imponerse a un dios malvado, pidió descaradamente otro tazón. ¿Te gustarían más guarniciones? Me alegra que lo estés disfrutando. A pesar de que la papilla en sí era sorprendentemente saciante, la capa negra parecía particularmente complacida por él. Disfrute de Hou Hai-un y pronto regresó con un tazón más grande. Pensé que la porción era demasiado pequeña, así que la aumenté. Me he asegurado de que sea fácil de digerir para el estómago, pero por favor no comas en exceso. Sí, tendré cuidado. La papilla que trajo la capa negra se sentía como si se derritiera en la lengua como algodón de azúcar. El arroz todavía estaba allí, pero se sentía como si se estuviera disolviendo al tocar la lengua, mostrando lo cuidadosamente que se había preparado el arroz. Y de alguna manera se siente como un tónico para la salud. Casi parecía que había un ligero aroma medicinal en ella. Disculpe, capa negra, señor. Puedes llamarme Hyo. Está bien, Hyo, ¿hay alguna medicina en esto? No agregué ninguna medicina. Usé ingredientes cultivados aquí, excepto el arroz. Ah, gracias por explicarlo. Hou Hai-un expresó su agradecimiento con una cálida sonrisa, pero internamente no podía quitarse de encima la inquietud. ¿Ingredientes cultivados aquí? Esta era información que no podía ignorar. Su sonrisa se volvió tensa. Pensó de nuevo en el paisaje de cuento de hadas que había visto cuando se despertó por primera vez. Esa vista de ensueño lo había sacudido solo con mirarla. ¿Es probable que los ingredientes cultivados en la tierra divina de un ser místico sean materiales ordinarios? Un tiempo lleno de monstruos y misterio. Entre ellos, Hou Hai-un había estudiado duro para contribuir al mundo. Conocía el significado de comer en tal contexto místico. ¿Acaso estoy comiendo algo demasiado audaz, algo que tiene forma de papilla pero que en realidad es un misterio que no debería estar consumiendo? Pero estaba delicioso. La comida no tenía la culpa. De todos modos, ya he desechado mi cuerpo. Hou Hai-un, quien había estado listo para convertirse en un sacrificio para Sankalut, pensó que si se convertía en algo no humano en el abrazo de algún misterio desconocido, no se sentiría demasiado lastimado por ello. Habiendo terminado la comida con una sensación extrañamente agridulce, la capa negra preguntó, ¿preferirías un té ligero para el postre, o algo dulce? ¿Acaso no disfrutas de las cosas dulces? No es eso, pero prefiero algo sabroso en el té. La capa negra pareció estar reflexionando por un momento antes de parpadear 2 veces. El té hecho de granos suele ser bastante sabroso. Lo tendré en cuenta para la próxima comida. Hou Hai-un, sintiendo repentinamente un poco de miedo cuando la capa negra parecía decidida a mejorar su trato hacia el invitado, se encontró pensando, ¿realmente estoy bebiendo algo que no debería estar consumiendo? Pronto, la capa negra trajo un té tibio con un tono azulado. Este té es excelente para aumentar la inmunidad. Oh, ya veo. Gracias por la consideración. Por un momento, Hou Hai-un dudó, ¿podría ser esto realmente solo para la inmunidad? Pero en su estado de resignación y su fascinación por el aroma embriagador, bebió el té. El aroma era cremoso y dulce, pero el sabor en sí era ligero. Está hecho de flores secas de este bosque. Vi el bosque desde la terraza de la habitación que me diste. ¿No es pacífico y hermoso? Sí, mirarlo me hizo sentir cómodo. A medida que el té calentaba su cuerpo, Hou Hai-un comenzó a sentir que su mente se aclaraba. ¿Era solo una sensación? Si esto es solo una sensación, es una realmente deshonesta. ¿Qué demonios estoy bebiendo? Me siento inquieto. Si hubiera despertado la habilidad emocional, podría haber sido capaz de verificarlo.
Aunque Hou Hai-un no era un despertado, el té de flor Baiba Mil era capaz de reconfigurar las células y hacer que quien lo bebiera fuera inmune a enfermedades leves en todo momento. El elixir del origen no podía dejar el cerebro de un humano aletargado. No era de extrañar que Yo Seonbon, el visitante anterior, hubiera temido a este ritmo. Podrías no vivir hasta tu propia edad, considerando las consecuencias. Pero Hou Hai-un, sin darse cuenta de la realidad, simplemente sorbió el delicioso té. Con su mente aclarándose, finalmente sintió que podía respirar de nuevo. ¿Estoy bebiendo algo demasiado valioso? No hay nada valioso en la comida. Al final, todo va a parar a la boca de una persona. Hou Hai-un no cuestionó más las palabras de la capa negra, recordando cómo los humanos en la sociedad arriesgan sus vidas por elixires y pociones. No sintió la necesidad de discutir con las palabras de la capa negra. Ahora, con un poco de claridad, comenzó a evaluar la situación. Fui grosero cuando nos conocimos por primera vez. Estaba en un estado tan caótico que debo haber cometido muchas groserías. Gracias a tu amabilidad, he podido recuperarme bastante. En aquel entonces, cuando se había dejado llevar por impulsos destructivos, verdaderamente lo había dado todo por perdido. Pero ahora, con su mente algo más clara, Hou Hai-un comenzó a calcular su posición actual. No era particularmente por ninguna razón, era solo un hábito que había desarrollado por vivir toda su vida con un sentido de supervivencia. Era un hábito que lo ayudaba a soportar incluso las situaciones más desfavorables. ¿Puedo presentarme correctamente? Soy Hou Hai-un. No tengo apellido y tengo 36 años. Soy Hyo. Tengo muchos nombres, pero actualmente tengo 29 años. Ser ayudado por alguien tan joven me hace sentir un poco avergonzado. Lo dijo como una broma, pero en el fondo, los pensamientos de Hou Hai-un todavía estaban en caos. 29. No hay forma de que eso sea realmente cierto, ¿o sí? ¿Es esto algún tipo de juego, o un papel? Si lo pienso, muchos dioses malvados disfrutan de alguna forma de juego, así que tal vez Hyo se está sumergiendo en la persona de un joven de 29 años, y los múltiples nombres podrían referirse a los cambios de color de la capa negra. Estaba demasiado ocupado absorbiendo y organizando la información sobre la capa negra. Si mi memoria no me falla, actualmente tiene el cabello negro, pero antes ha cambiado a cabello platino o rojo. Pero incluso cuando sus colores no cambian, se comporta como si su personalidad cambiara. ¿Es un actor, como un humano, o cambiarse de ropa es la forma correcta de describirlo? Yu-Hyun jugueteó con la taza de té de cristal transparente, con el té azul girando adentro. Como sabrás, trabajé en el Centro de Investigación de la Asociación. ¿El Centro de Investigación de la Asociación, eh? He oído que es un entorno bastante duro. Sí, aunque ahora he sido suspendido después de algunos incidentes. Debes haber tenido muchos días agotadores. Necesitas un descanso. Asintiendo, la capa negra preguntó, entonces, ¿qué tipo de postre te gustaría? ¿Acaso entendió lo que acabo de decir? Dado que mi contraparte no es humana, no estoy seguro de si esto es consideración genuina, o si simplemente es indiferente a mi situación. Ni siquiera respondió cuando mencioné mi desgracia. ¿Por qué es eso? Un dios malvado, o más bien un dios, visita a los humanos con la intención de usarlos para sus propios fines. Pero la capa negra parecía no tener interés en la atribulada situación de Hou Hai-un. Hou Hai-un, quien había lanzado un tipo de carnada antes, ahora estaba internamente sorprendido pero logró sonreír y responder sin mostrarlo. No estoy seguro, ¿qué tipo de postres tienes? Tenemos pasteles pequeños, pudín de frutas y helado. Entonces, ¿puedo tener el pudín? Pronto, un oso de peluche esponjoso trajo el pudín. Gracias por ayudarme, padre. ¿El oso de peluche es mi padre? Gracias a ti, siempre he recibido mucha ayuda. Siento que pensé en esto mismo antes de quedarme dormido. Con una extraña sensación de déjà vu, Hou Hai-un forzó una pequeña sonrisa. No sabía que el dios del sol estaba dentro del oso de peluche, ni era consciente de que esto estaba lejos de ser normal, pero entendió que algo andaba mal. Cuando Hyo se dio la vuelta, Hou Hai-un rápidamente puso una sonrisa limpia. Gracias por el pudín. El oso de peluche asintió y luego, tomando su parte del pudín, salió de la casa con un gato grande. Mirando la cola similar a una gema del gato balanceándose, la capa negra explicó, hay sillas y mesas afuera de la cabaña. Como el sol está saliendo, probablemente están planeando disfrutar de aperitivos con Dana mientras miran eso. El nombre de la raza de gato grande que viste antes.
La traje de la mazmorra, canal de las gemas, y la crié. Ya ha crecido bastante. La trato como a una hija. Ya veo, puedo sentir el afecto. Una vez más, la agitación interna de Hoo Ha-eun continuó. Si es un gato del canal de las gemas, pelaje de joya, una raza grande, ¿es un antigato? Pero el antigato es un monstruo que es pequeño, igual que un gatito. No importa cuánto tiempo pase, no crecen fuera de ese estado, y la gente asumía que era la forma completa, pero podría haber crecido más. Habría sido información que podría haberse reportado a la asociación, causando muchas preguntas, pero Hoo Ha-eun solo suspiró para sus adentros. Con su suspensión de la asociación, pensó, ¿de qué me estoy preocupando? Está hecho con una fruta llamada Baya Mudung. Nunca he oído hablar de tal fruta. Es la fruta más común en este bosque y es muy dulce. Huele maravilloso. También está añejada con la fruta hebra llorona. Parece que se puso mucho cuidado en ello. Con su hábito de mantener una sonrisa agradable, Hoo Ha-eun comió una cucharada del pudín. Está tan delicioso que no estoy seguro de si se me permite comerlo. No tienes que halagarme de esa manera. El pudín, con su sabor cremoso mezclado con la dulzura de la fruta, se derritió en su boca como si se estuviera disolviendo, dejando atrás un sabor ligeramente ácido y un sabor cremoso perfecto. Y luego, se sintió más sano. Está realmente delicioso. Sin embargo, no estaba seguro de si era solo su estado de ánimo. ¿Por qué mejoró su visión? El pintor que dibuja mazmorras. Capítulo 139. Yoo Seon-bong sonrió con una expresión de resignación. Estás convirtiendo a esa persona en un cerdo, ¿verdad? Me alegra que entiendas. Es difícil no entender, yo mismo casi me convierto en un cerdo, si sentiste que fue una grosería, me disculpo. No, la comida estaba realmente deliciosa. Continuó con una sonrisa despreocupada, sin embargo, sí sentí un poco de crisis. Era una crisis sobre la posibilidad de que la especie humana estuviera cambiando. O si no, habría reventado por comer en exceso. Habiendo pasado por un periodo difícil conocido como la Gran Catástrofe, parecía que la generación mayor era particularmente sensible a engordar a los niños. Hyo daba una vibra similar. Principalmente por alimentarlos constantemente, si Seon-bong no hubiera conocido a la princesa Sirena en aquel entonces, probablemente no habría escapado del ciclo sin fin de comidas y aperitivos. La mayoría de los cazadores, a pesar de tener estómagos grandes, todavía se sentían de esta manera. Lo manejarás bien, pero esa persona comerá menos de lo que yo comería. No lo alimentes en exceso. No planeo alimentarlo en exceso. Cometí un error. Él está sufriendo de indigestión. Me asombra que incluso pueda tener indigestión después de comer tan celestial comida. Pero de nuevo, comer demasiado de cualquier cosa no es bueno. Llamarlo un sabor celestial es un cumplido extravagante. Pero fue tan agradable verlo disfrutarlo tanto que tal vez lo presioné demasiado. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba lleno y siguió comiendo felizmente. Incluso si es un investigador de la asociación, la mayoría son solo civiles, por lo que probablemente no tenía mucho autocontrol. Él entendía la situación. Hyo, a quien le gustaba ver a los humanos engordar, debe haber seguido alimentándolo, y esa persona, perdida en la dicha del sabor o sintiéndose presionada por Hyo, probablemente no pudo negarse. Sería difícil rechazar comida que sabe tan bien, especialmente si fue servida desde el propio estómago de Hyo. Incluso si era un civil ordinario, todavía era un investigador en la asociación. El retrato dentro de la mazmorra, donde el flujo del tiempo y el peso del aire cambiaban según el estado de ánimo de Hyo, era algo que esa persona, Hoo Ha-eun, debía haber sabido. Aún así, considerando que Hyo no parece estar molesto, él debe ser hábil en la etiqueta social. Aunque probablemente tenía un desastre de emociones por dentro, la actitud de Hoo Ha-eun fue marcadamente audaz para un civil. No era fácil actuar de forma tan dulce frente a alguien como Hyo. Si hubiera sido fácil, Hyo habría hecho un amigo por correspondencia hace mucho tiempo. Bueno, podría haber sido que Hoo Ha-eun estaba en un estado desesperado cuando actuó de esa manera. Parecía que las cosas se estaban complicando un poco. Investigué un poco sobre esa persona, Hoo Ha-eun. Gracias como siempre por tu ayuda. No hay necesidad de mencionarlo. Pero parece que el líder del equipo en este asunto ha jugado algún truco. ¿Estás diciendo que el superior de esa persona intervino en la situación de Hoo Ha-eun? Yoo Seon-bong se había enterado de que Hoo Ha-eun era un huérfano del orfanato de la asociación.
Como era la naturaleza de estos orfanatos que los niños dejaran atrás sus apellidos, no había investigado específicamente sobre eso, pero parecía que Hyo incluso conocía el apellido de Ho Hyun. Bueno, no sería difícil para Hyo averiguar el apellido de un mero humano de alguna manera. Ya fuera que usara una habilidad emocional o preguntara con su destreza social única, no sería sorprendente que Hyo supiera el apellido de un investigador criado en un orfanato. Yoo Seonbon lo dejó pasar con naturalidad. Creo que eso es correcto. La mayoría de la gente no lo sabe, pero unos pocos parecen, dudó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Da una especie de vibra de secretismo. Lo están ocultando a pesar de que lo saben. Yoo Seonbon se encogió de hombros. Ya no estoy involucrado con ellos. Especialmente en los laboratorios de investigación de la asociación, que podrían considerarse una nación bajo el mando de un solo líder de equipo, era fácil para ese líder ejercer un poder absoluto, excepto por las estructuras mínimas. De todos modos, parece que el líder del equipo le dificultó las cosas a Ho Hyun. ¿Por qué el líder del equipo tiene tal autoridad y no el jefe del laboratorio de investigación? Tal vez porque el jefe del laboratorio realmente no viene a trabajar. Por lo general, un jefe de un laboratorio de investigación administra múltiples edificios. Los laboratorios de investigación de la asociación estaban divididos en sucursales como la primera sucursal de Seúl, la segunda sucursal, la tercera sucursal, y los jefes de laboratorio estaban a cargo de sucursales específicas. El jefe del laboratorio no administraba directamente el trabajo diario, en su lugar, lo hacía el líder del equipo. ¿Cuántas sucursales de la asociación hay en Seúl? Para cuando yo trabajaba allí, había hasta la sucursal 184, pero ahora hay 221 sucursales. Seúl no es un área tan grande, pero la mayoría de los laboratorios de investigación están construidos usando magia de expansión espacial. Es bastante, ¿verdad? Como había tantos laboratorios que administrar, los jefes de laboratorio no podían participar directamente en el trabajo ellos mismos. Estaban demasiado ocupados revisando los informes de investigación entrantes y las solicitudes de permiso. Yoo Seonbon se rió torpemente. Por supuesto, probablemente no entiendas por qué tienen una estructura tan ineficiente. Honestamente, no. ¿Por qué no simplemente tener un jefe de laboratorio para cada instalación de investigación? Hay varias razones, pero la principal es, simplemente que no hay personal de confianza. Los laboratorios de investigación de la asociación estaban llenos de información peligrosa y sensible, parte de la cual podía ser explotada fácilmente. Ese lugar está lleno de información que al público todavía le resulta difícil aceptar y que puede ser explotada de varias maneras. Así que la mantienen contenida, pero hay tantos sujetos cada año, si una persona ordinaria estuviera expuesta a eso, no sería extraño que perdiera la cordura. ¿Acaso Ho Hyun no se sintió de la misma manera? Según lo que dijiste, estaba haciendo la marca de Sankalut. Es el tipo de elección audaz que una persona genuinamente buena no haría, ¿verdad? Los laboratorios de investigación de la asociación están llenos de conocimientos peligrosos de los que se puede abusar fácilmente. Es por eso que el jefe del laboratorio no debe ser tentado por esta información, debe tener la capacidad de resolver incidentes en su jurisdicción y debe ser retirado del campo. ¿Por qué deberían ser retirados del campo? No importa que tan autodisciplinado sea alguien, los humanos son criaturas de adaptación. Si solo lo ven en documentos u ocasionalmente visitan el campo, el peso de la situación se vuelve más ligero, y podrían ser más propensos a darle un mal uso, pero si su cuerpo se mantiene alejado, reduce las posibilidades de que se dejen llevar. Los laboratorios de investigación de la asociación eran peores que algunas mazmorras peligrosas. Incluso los jefes de laboratorio seleccionados más cuidadosamente eventualmente verían sus creencias rotas después de una larga exposición a tal entorno. Y no se trata solo de tener una gran voluntad. Muchos sujetos de proyectos tienen sus propias voluntades, y los trabajadores de campo tienen que soportar las tentaciones y críticas de estos misteriosos y extraños entes a cada hora. ¿Por qué trabaja tanta gente en tales lugares? Algunos fueron atraídos allí por la fuerte promoción de la asociación, otros son de orfanatos apoyados por el gobierno o la asociación. Al principio, por lo general les dan trabajos menores que no fuerzan sus mentes. Pero eso no duraba mucho antes de enfrentarse a la dura realidad. Yoo Seonbon dudó un momento antes de continuar. Para convertirse en jefe de un laboratorio de investigación, hay un tipo de procedimiento. Para decirlo sin rodeos, es un lavado de cerebro o un condicionamiento, ese es un método inesperado. Probablemente sea por preocupaciones éticas.
Jo Seon-bong dedicó una sonrisa incómoda. El primer paso es encontrar un cazador que tenga las cualificaciones para ser jefe de un laboratorio de investigación. Buscan cazadores que sean al menos de nivel A o cercanos al nivel S, pero de ese grupo, eligen a personas que sean ricas o que no tengan deseos de poder, y luego seleccionan por sus habilidades administrativas y capacidad para gestionar personal. También necesitan ser muy hábiles en varias áreas. Aunque los de nivel A han aumentado, es difícil encontrar a alguien cercano al nivel S, y no deben ser codiciosos ni tener demasiados deseos. Tales personas son raras. Pero incluso una vez que encuentran a tal persona, todavía hay un problema. En la etapa final, pasan por una especie de lavado de cerebro para eliminar su codicia y asegurar que obedezcan las órdenes del presidente de la asociación. Si bien no es ético, no es algo que se haga por la fuerza. ¿Estás convirtiendo a alguien en una mera máquina de papeleo con el título de jefe de laboratorio de investigación? No solo procesar papeles, ese es el problema. De todos modos, es difícil encontrar a alguien que esté de acuerdo con este proceso, por lo que no podemos colocar a un jefe de laboratorio en cada una de las instalaciones de investigación. ¿Esta insistencia en personal de alta calidad es por la seguridad de la investigación? Esa es una forma de verlo. Por supuesto, si bajamos los estándares, podríamos tener más personal en cada laboratorio, pero entonces tendríamos enormes mazmorras no controladas. Los laboratorios de investigación de la asociación podían verse como símbolos de la arrogancia humana. En este momento, Corea es el epicentro de muchos desastres. Especialmente los laboratorios de la asociación, si algo sale mal, el planeta entero podría estar condenado en un instante. Por eso, a pesar de estos estrictos procesos, no podemos bajar la calidad de nuestro personal. Jo Seon-bong, que una vez había sido líder de un equipo de investigación en la asociación, dijo con un sentimiento reprimido de duda: lo único bueno es que mientras existan los jefes de laboratorio y el símbolo de la eternidad, el presidente de la asociación, todas esas mazmorras están perfectamente controladas. Para ponerlo de otra manera, estamos confiando demasiado en el presidente, asumiendo muchos riesgos, pero bueno. Él se está centrando en el desarrollo de la humanidad y en el análisis de sus orígenes. Jo preguntó después de un breve silencio: ¿qué es el símbolo de la eternidad? Jo Seon-bong asintió y explicó: son 3 inmortales en Corea. Son despertados extremadamente fuertes, y no envejecen ni mueren. Jo Seon-bong se quedó momentáneamente sin palabras. Nunca había pensado en el símbolo de la eternidad de esa manera, así que no lo sé. 3 juntos, parece una bendición en medio de la desgracia. Dicen que eran amigos incluso antes de la gran catástrofe. Jo Seon-bong se rió entre dientes ligeramente y continuó: de todos modos, mientras exista el símbolo de la eternidad, no importa qué riesgos se tomen, nunca se llegará a lo peor. Así que los experimentos se vuelven más audaces, la gente es descartada, pero hay gente más que suficiente en comparación con la población que puede manejarlo, así que, la gente muere, se quiebra y se tuerce, pero a través de eso, la humanidad progresa. Dejó escapar un pequeño suspiro. Esa es también la razón por la que Corea ha podido desarrollarse tan rápidamente. ¿Por qué confiaron ciegamente en el símbolo de la eternidad y usaron a la gente audazmente? En resumen, probablemente sea eso. Es un alto riesgo, alto rendimiento. Pero no importa qué tan alto sea el riesgo, mientras exista el símbolo de la eternidad, el daño no escapará de los laboratorios de investigación. Cualquiera que sea la investigación que se lleve a cabo, el daño máximo se contiene dentro del edificio del laboratorio, razón por la cual los experimentos se realizan con tanta audacia. No sé si debería decir esto, pero dicen que el fracaso es la madre del éxito, así que ese tipo de datos se convierte en la base para evitar más fracasos. Si un laboratorio de investigación es aniquilado, es como: así que esta es la reacción, y luego piensan: ¿qué pasaría si intentáramos este método? Algo así, una estructura donde pueden seguir desarrollándose. Es un mundo aterrador. Los derechos humanos y todo eso, es solo una fachada. Dado que es un país con tendencias culturales tan fuertes, la gente se cosifica naturalmente. No se ve bien. Pero debido a eso, el desarrollo ocurre rápidamente. La asociación está tratando de estudiar y descubrir lo más posible sobre los orígenes, para poder acortar el tiempo que la gente sufre. De lo contrario, este planeta todavía estaría en agonía primitiva dentro de 500 años, esa es su intención. Como inmortal, el símbolo de la eternidad tenía la capacidad de hacer tales juicios. Me fui porque no quería ver eso. Es un sacrificio que vale la pena, pero aún así, simplemente no puedo soportarlo.
Bueno, dejando eso de lado. Joe Seonbon estiró el cuello. De todos modos, dado todo esto, es difícil para mí, que ya renuncié, averiguar qué está pasando dentro del laboratorio de investigación, ya que esas personas son básicamente herméticas. Pero la atmósfera parece un poco delicada. Por lo que puedo decir, creo que el líder del equipo estaba tratando de hacer algún tipo de movimiento a través de Jo Ha-hyun. ¿El líder del equipo intervino en la situación de Jo Ha-hyun? Jo Seonbon sonrió mientras miraba a Hyo. Lo detuviste antes de que sucediera. Me alegra que haya salido bien. Siempre estoy agradecido, desde mi punto de vista. Podría haber sido una coincidencia, pero Hyo tenía el hábito de aparecer justo antes de que los incidentes se salieran de control y cortar el flujo de eventos de una manera inesperada. Es como liberar la tensión que se estaba acumulando de la manera más extraña. Incluso con los hermanos Sirena, no se suponía que terminara así. Jo Seonbon todavía estaba investigando el paradero de los hermanos Sirena, y se habían encontrado rastros de ellos recientemente en Gyeongbokgung. Parecía que estaban planeando derrocar no solo a la Iglesia de la Luz Solar, sino también a Gyeongbokgung. Todavía no hay muchos casos de comparación, por lo que es difícil de decir, pero de cualquier manera, desde una perspectiva humana, las acciones de Hyo fueron realmente apreciadas. Poder desactivar eventos catastróficos antes de que se salgan de control era algo que no se podía agradecer lo suficiente. En ese sentido, Jo Seonbon pensó que Jo Ha-hyun podría haber sido la fuente de un desastre. Fue un alivio que Hyo lo encontrara antes de que las cosas se intensificaran. Entonces, ¿cómo está Jo Ha-hyun? Está comiendo bien y durmiendo bien. Todavía parece un poco nervioso, y se ve un poco confundido. Sí, eso tiene sentido. Pero el hecho de que ya estuviera tan estable era casi milagroso. Cuidaré de él de la manera adecuada. Espero que se mantenga sano. Sería problemático si nuevos humanos comenzaran a aparecer como cazadores. Capítulo 140. Instituto de Investigación que administra al dios malvado Sankalut, sucursal 21 de Seúl. Oh, por Dios, ¿cómo puedes estar tan pálido? Le iba a pedir que me llevara a casa si pedía un deseo. Sankalut, que se había entusiasmado por ir a casa, se puso sombrío. ¿Realmente está bien eso? Huyun, que había entregado la ficha de Sankalut, preguntó con rostro tembloroso, he comido y bebido mucho aquí. Te invité por avaricia personal, así que esto es suficiente recompensa. El hombre de cabello negro y capa negra sonrió suavemente. ¡Qué maravillosa joya! Aunque no es una joya real. ¿Dijiste que era la ficha del dios malvado, Sankalut? Sí, es un medio que te permite comunicarte con él. ¿Hay patrones geométricos en el interior? ¿Los tallaste tú mismo? Sí, es la primera vez que lo hago, así que es bastante torpe. La capa negra exclamó con admiración, puedo ver que Yo-Yun es muy talentoso. Es vergonzoso escucharte decir eso. Es un patrón muy pequeño, pero todo el lenguaje necesario está grabado en él. No sabía que me alabarían por hacer la marca del dios malvado. Más que nada, la capa negra no parecía estar impresionada por el hecho de que hiciste la marca del dios malvado, sino más bien por hacer una joya tan maravillosa. Se sentía realmente extraño. ¿Acaso la marca es tan alta que parece más un adorno que un medio? Parecía un hombre rico con mucho dinero mirando una moneda de 500 wons, diciendo que era hermosa. Fue alabado, pero no estaba muy feliz. Ho-Jun no era el tipo de persona que se alegraría de ser alabada por hacer una marca de un espíritu maligno por un gigante y desconocido misterio. ¿No te sientes mal por la marca de un espíritu maligno? Solo lo llamaré para pedirle una comida, así que no hay nada por lo que sentirse mal. Oh, de verdad. Incluso un espíritu maligno necesita una comida, Ho-Jun se quedó en silencio por un momento. Y pronto, rompió en un sudor frío, ¿de verdad quieres convertir a todos en la dimensión en cerdos? ¿Hay alguna razón, por la que sigues intentando alimentarle algo a los demás? No hay una gran razón. La sonrisa desapareció del rostro de la capa negra, y solo quedó una expresión tranquila. Aún así, la capa negra continuó hablando con voz suave, solo me alegra que otras personas coman la comida que hice. Ya veo, eres muy considerado. Más que nada, la gente de hoy en día está tan flaca, no se ven saludables. ¿Por qué estás haciendo comentarios tan de abuela? La tendencia de los ancianos de la generación que experimentó el gran desastre a ser particularmente serio sobre engordar a sus hijos estaba en todas partes del mundo. En particular, las palabras, la gente de hoy en día, parecían como si todos estuvieran mirando a los viejos.
con el rostro de ese hombre joven, ¿acaso estaba pensando en imitar a un terrícola de 29 años? Ho-jun se preguntaba a qué ritmo debía bailar para hacer feliz al gigante ser frente a él. ¿Debería corregirlo, diciendo que sus comentarios no eran típicos de un joven de 29 años? ¿O debería simplemente estar de acuerdo con él y decir que tenías razón? Ho-jun decidió simplemente dejarlo pasar. Pero si no te importa, ¿puedo hacerte unas cuantas preguntas? Puedes hacerme tantas preguntas como quieras, Ho-jun. Gracias. Bueno, el mundo sabe que la capa negra es un monstruo, el cabello de la capa negra se volvió rojo brillante, y una profunda sonrisa se formó en su pálido rostro. Me disculpo si fui grosero. Lo siento. No, no estaba enojado. No fuiste grosero. Luego volvió a su cabello negro. Creo que me emocioné por un momento porque lo que dijiste fue gracioso, Ho-jun. Lo siento. No sé qué parte fue graciosa, pero mientras no estuviera enojado por su propia pregunta, todo estaba bien. Ho-jun sonrió brillantemente y sacudió la cabeza con humildad. Pero si mi pregunta te hizo sentir incómodo, lo siento de verdad. Como dije antes, no estaba incómodo ni enojado. Fue solo, como debería ponerlo, los labios de la capa negra se curvaron suavemente con interés. Una bestia, un espíritu maligno, y ahora un monstruo. Pensé que era bastante gracioso. Ho-jun decidió simplemente ignorarlo una vez más. Pensé que eras un espíritu maligno, pero no parece ser así. ¿Estás diciendo que no soy como un espíritu maligno? Realmente no me gusta eso. La capa negra fingió pensar por un momento antes de continuar. Déjame decirte de antemano, soy un humano normal. A veces puedo convertirme en un demonio, un sacerdote o un animal. Ho-jun perseveró una vez más. Entonces debería pensar en mí mismo como un humano normal. El hecho de que se rumorea afuera que soy un monstruo fue solo una advertencia para mi seguridad y la de los demás. ¿Una advertencia para la seguridad de la capa negra y los demás? No fue intencional, pero como vivo en una pintura, a veces amenazo a otros. Es una advertencia para tener cuidado el uno del otro por adelantado. Aunque no lo dijo, tenía otra intención. Aunque se había fusionado con Argio, el loco por las batallas, Geo todavía no se sentía cómodo luchando contra alguien porque no se había asimilado por completo. Por eso estaba más como administrando su imagen para que no lucharan entre sí por adelantado. Fue el resultado de pensar que no muchas personas querrían luchar contra el protagonista de una aterradora historia de fantasmas. Geo quería evitar el conflicto si era posible. No sé qué pasaría si los recuerdos de Argio se restauraran por completo. En realidad, incluso si dices que es un dios malvado, realmente no lo entiendo. ¿Qué es un dios, y qué es un dios malvado? Es difícil para mí, un humano, saberlo. Ese es definitivamente un tema difícil. Yo tampoco puedo dar una respuesta definitiva. Es difícil definir mi existencia. Así que incluso si Ho-jun preguntaba, solo había una cosa que podía decir claramente. Solo puedo decir que soy solo una persona. Puede que sea una persona un poco rara, y a veces hago cosas extrañas. Pero eso es todo. Geo nunca había pensado ni una sola vez que podría no ser humano. ¿Es esa una explicación suficiente? Sí, gracias por ayudarme a entender. Ho-jun simplemente se quedó boquiabierto. Sí, simplemente lo memorizaré así. Pero siento que me he estado quedando demasiado en la casa de Geo. ¿Estás completamente recuperado? Gracias a tu consideración, me he recuperado. A Ho-jun, que se quedó sin palabras, la capa negra le sonrió suavemente como si intentara consolar a un niño. ¿No es un lugar pacífico? Así es. Es tan pacífico que no quieres irte. Llegará un momento en que querrás irte. Las personas son criaturas que no tienen pensamientos frívolos cuando su mente y su cuerpo están enriquecidos. Por eso hizo eso. Las personas se vuelven 10 veces más amables cuando están llenas. Dijo que iba a convocar al espíritu maligno, así que hizo su cuerpo para que no tuviera ningún pensamiento vano. Él no lo sabía, pero de hecho, la influencia de Geo también era grande aquí. La persona que comió la comida llena del deseo de disfrutar de su comida juntos se convirtió en un gourmet sin ningún pensamiento, y se volvió uno con Geo, quien tenía una mente clara sin pensar, y su cuerpo y mente se volvieron cómodos. Es un buen fenómeno. Geo quería que Ho-jun fuera su amigo. Por favor dime siempre que quieras irte. No necesitas mi permiso para disfrutar de tu vida. Ho-jun respondió vacilante, ¿por qué te presentaste como el espíritu maligno?
Porque la gente me llamaba así. Extrañamente, no había otra razón. Una nueva empleada se detuvo. Una figura alta estaba de pie en el pasillo de la empresa. La mujer sintió una inexplicable sensación de incomodidad mientras lo llamaba. Aunque era una tarde de un día laborable y todavía había varios empleados que no se habían ido del trabajo, no le prestaron atención a Sergio, que estaba de pie en el pasillo vistiendo una capa. Era como si lo estuvieran evitando, como si no existiera. Cuando se dieron cuenta de eso, la otra persona me miró. ¿Me has conocido antes? Sí, me recordaste. Creo que tu nombre es. Se sintió un poco extraño. Sí, es Park Hoe. En ese momento, se sintió como un milagro increíble que la otra persona estuviera llamando mi nombre. Ese es un pensamiento extraño. Pudo sacudírselo rápidamente como un pensamiento absurdo, pero una inexplicable sensación de inquietud perduró y la atormentó. Park Hoe se le acercó y le preguntó, pensé que estabas en el turno de la mañana, pero ¿estás aquí a esta hora tardía? Es un pasatiempo. Tuvimos una sesión de preguntas y respuestas para esto y aquello. ¿Sesión de preguntas y respuestas para un pasatiempo? Si realmente tuviéramos que llamarlo una encuesta, supongo. Los ojos que albergaban el mar se curvaron suavemente. Sí, adelante. ¿Qué crees que es un espíritu maligno? Un espíritu maligno, de repente, el silencio la golpeó. Se sintió desconectada de la realidad junto con él. Los empleados pasaban a su lado sin decir una palabra incluso en este momento. Dado que era una empresa con empleados fuertemente individualistas, era comprensible, así que la mujer respondió a la pregunta de Sergio sin dudar mucho, ¿no es un Dios que hace cosas malas? Entonces, si el espíritu maligno no hace cosas malas, ¿sería un Dios ordinario? Eso es, si hubo malas acciones cometidas antes, ¿no seguirían siendo malvados? Esa fue una buena referencia. Sonrió como si estuviera dibujando una pintura. Debe haber sido una pregunta al azar, pero gracias por responder. No, yo soy la que. Estoy agradecida de que recuerdes a una humilde cazadora de rango C. Independientemente de su rango, Park Hoe es una buena persona. Los ojos de Sergio se agrandaron. ¿No eres amable conmigo? ¿La amabilidad es una buena persona? La mujer estaba un poco preocupada por el comentario repentino y tonto. El alcance de la buena persona de la que hablaba esta persona era excesivamente amplio. ¿Acaso te están intimidando por casualidad? Park Hoe miró a su alrededor, momentáneamente desconcertada. El hombre de pie en medio del pasillo, como un poste, habría sido molesto, pero nadie estaba mirando en esta dirección. Preguntó con cautela, sintiendo una extraña sospecha, ¿acaso esos colegas no están en buenos términos o algo así? Una tos fuerte se escuchó desde algún lugar. Parece que alguien ha sido mordido. Oh, ya veo. Eso es muy malo. Kuluk, Kuluk. Otra tos se escuchó desde algún lugar. En este punto, Park Hoe no pudo evitar deducir la situación. ¿Qué es? Parece que me están dando una pista. En ese momento, algo le llamó la atención. La cola de una bestia no identificada sobresalía. Oye, Sergio. Esto es, él soltó una pequeña risa, a veces no me puedo controlar. Tendré más cuidado la próxima vez. Sin otra palabra, la cola desapareció. Como si lo hubiera visto mal. El personal de aquí no me está discriminando ni marginando como piensas, Park Hoe. Sí. Lo siento. Es solo que tengo una habilidad especial, por lo que todos están prestando atención. Porque soy especial, estás prestando atención. No hay nada de qué preocuparse. Se está haciendo tarde, así que por favor ten cuidado. Sergio le tendió algo. Agradezco que hayas estado conmigo. Huele dulce. Es gelatina de fruta, pero no es tan dulce. Entonces espero verte sonreír de nuevo la próxima vez. Asintió levemente. Se dio la vuelta y se alejó. La capa negra volvió a quedar a la vista. La tela negra. Por alguna razón, el regalo en su mano se sentía pesado. Aunque dejó escapar un suspiro junto con sudor frío. Ni un solo empleado se dio la vuelta. El pintor que dibuja mazmorras.